Si me dan tal cantidad, yo doy mi familia. Yo creo que nadie aquí lo haríamos, ¿ok? Yo sé que hermanos, que lo más importante no podemos valuarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente amamos. Pero otra pregunta, ¿qué estaremos dispuestos a dar por lo que amamos? ¿Qué estamos dispuestos a dar por lo que amamos? Y ahora sí quiero leer el versículo que está en Zacarías. Así estas preguntas, hermanos, porque quería introducir un poquito a lo que voy a estar leyendo. Zacarías 11, versículo 12 y 13 dice de esta manera: les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Diga conmigo, 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, vaya precio con el que me han valorado. Vaya precio con el que me han valorado. Entrega eso al alfarero. Así que tomé las 30 piezas de plata y se las di al alfarero del templo del Señor. El día de hoy estaré predicando bajo el título, vaya precio con el que me han valorado. Vaya precio el que me han dado. Vamos a orar, mi hermano, ahí en su lugar. Bendito Padre, hoy venimos delante de usted en esta preciosa mañana. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de buscar su presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando nosotros subimos, Padre, esta alabanza, esta adoración, baja la bendición, baja, Padre, esa palabra que trae también usted para nosotros. Y así que hoy, Padre, hemos alabado, hoy hemos exaltado su nombre, pero hoy también estamos contentos para escuchar la palabra que tiene preparada para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje. Hoy me quiero poner en sus manos y pedirle que sea usted hablando a través de mis labios, que esta palabra caiga sobre buena tierra, Señor, y dé fruto en cada área de nuestra vida. Gracias le damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle esas palmas al Señor en esta mañana. Aleluya. Y para introducir en el mensaje me gustaría hablar sobre el amor de Dios. Estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos aquí el día de hoy podemos testificar sobre el amor que hemos recibido de parte de Dios. Aún creo que si hoy cada uno de nosotros testificara un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no alcanzaría el tiempo para estar hablando y testificando y hablando todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos algo que hablar, algo que enseñar, algo que predicar a la gente de las grandes maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nos muestra su amor de muchas maneras. Podemos ver su amor en su bondad, al proveernos lo que necesitamos. Lo demuestra por medio de una sanidad, porque Dios nos ha sanado una y otra vez por su gran amor. El amor de Dios también lo hemos podido experimentar en la restauración de nuestro matrimonio, la restauración de nuestra familia, en la restauración que ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Hermanos, también el amor de Dios lo hemos podido experimentar o ver a través de su grandiosa y maravillosa creación. ¿Quién ha ido a esos lugares cuando hay paisajes hermosos y se pone a pensar, gracias, Señor, porque esto lo hiciste pensando en cada uno de nosotros? Ahí podemos ver el amor de Dios. Hermanos, cuando Dios creó los peces, dice la palabra de Dios que Él le habló al mar y le dijo que produzca peces. Cuando creó las plantas, los árboles, la vegetación, le dijo, con su palabra le dijo que se haga, que se haga, que se haga. Pero cuando Dios creó al hombre, se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios tomó tiempo para formarnos a cada uno de nosotros y hacernos tan complejos y tan perfectos. Dios, antes de crear al hombre, ordenó todo lo que Satanás había desordenado. Pero el hombre, para que el hombre viviera en un lugar donde Dios tendría comunión con él. Porque Dios siempre ha buscado tener intimidad con sus hijos. Pero diga, pero tristemente vemos cómo Adán y Eva, desde el principio vemos cómo a Adán y Eva les costaba obedecer la palabra de Dios, les costaba buscar la presencia de Dios. Pero a pesar de que Adán y Eva se equivocaron,
Dios en su gran amor tenía preparado un plan para arreglar todo lo que el hombre echó a perder y así poder tener una vez más intimidad con sus hijos. Amén. Pero ¿por qué cree que todo eso lo hace Dios? Por amor. Dígale al que está a su lado, por amor a ti, por amor a ti, amén. Isaías 52:6 nos habla de la palabra de Dios, el plan que Dios estaba preparando para poder arreglar todo lo que Adán y Eva habían deshecho. Dice en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Una profecía que estaba dando el profeta Isaías. Estaba hablando de un tiempo futuro, algo que iba a pasar. ¿Y quién iba a venir? Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Dios mismo hablando. En aquel tiempo voy a revelar mi nombre porque yo mismo, diga, porque yo mismo. ¿Quién estaba hablando? Dios. Dios mismo estaba hablando y dice, he aquí estaré presente. Dice la Biblia que Dios mismo por amor vendría a esta tierra para rescatar y darle otra oportunidad a la humanidad para que nos arrepintiéramos y para darnos salvación y tener una vida eterna a su lado. Pero en Mateo 1:20 y 21 dice de esta manera, mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Aquí está el plan. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Él revelaría su nombre y aquí está revelando su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque iba a salvar al pueblo de sus pecados y de todo lo que había hecho mal. Así que aquí se cumple lo que habló a través de la profecía de Isaías. Dios dio a conocer su nombre. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Dios mismo vino a esta tierra con un propósito, a rescatar todo lo que el ser humano había perdido. La eternidad con Él, una vida a su lado. Jesús vino a salvar a la humanidad del pecado y a darnos una vida eterna junto con Él, pero en su infinito amor y gracia, ¿qué cree que pasó, hermano? Jesús también vino a esta tierra y empezó a hacer milagros. Vio la necesidad que había entre todos sus seguidores y empezó a hacer sanidades. Empezó a resucitar muertos, empezó a hacer milagros. Y dice la palabra de Dios que aún eran tantos, o fueron tantos los milagros que hizo Jesús, que no alcanzarían los libros de esta tierra para escribir todo lo que Jesús hizo. Pero todo eso Él lo hizo por amor a ti y a mí, porque Él nos ama. Dele palmas al Señor en esta hora. Amor, ese amor también nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas a través de milagros. Hemos visto cómo ha hecho sanidades, nos dio una vida nueva. El día de ayer estábamos en una fiesta y al estar en ese lugar, lo único que pensaba es, yo no pertenezco a este lugar. Porque nos dio una vida nueva, hermanos. Él nos rescató de una vida perdida para ponernos en un lugar en donde ahora podemos ser luz, en donde ahora podemos reflejar la luz de Dios. Y yo decía, Señor, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a tu casa. Él nos dio una vida nueva. Dele palmas al Señor. Él nos dio un matrimonio restaurado, nos perdonó a pesar de todo lo que habíamos hecho. Cuando nadie, hermanos, confiaba en nosotros, ¿quién cree que confió en nosotros? Jesús. Él dijo, yo confío en ti, yo veo en ti lo que vas a hacer, yo creo un día tú vas a estar predicando y ganando almas. Dice la Biblia que Él nos sacó de lo más vil y menospreciado para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Todos podemos ser testigos del amor tan grande de Dios por nosotros. ¿Pero qué cree? Otra vez el hombre lo echó a perder todo. Juan
1, 9, 11 dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Wow, si pone atención a la palabra de Dios. ¿Quién venía? Esa luz verdadera. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Dios. ¿Y quién vino? Jesús. Es uno, mi hermanos, es Jesús. Pero siempre hay un pero. Pero dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino con un propósito: salvar todo lo que estaba perdido, pero los suyos no le recibieron, no creyeron que él era el Mesías, lo rechazaron, lo traicionaron. Aún sus discípulos, o Judas en específico, anduvo con Jesús, vio todos los milagros que él hizo, pero no pudo reconocer que el que estaba enfrente de él era Dios manifestado en carne. Mateo 26, 14, 16 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Por eso se titula este mensaje así: ¿cuánto es el valor de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Diga conmigo: 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. 30 piezas de plata, hermanos. El valor que tenía un esclavo en ese tiempo. La profecía una vez más se cumplió, porque dice la palabra de Dios en Zacarías: pedí mi salario y me dijo, ¿cuánto me darán? 30 piezas de plata. Y la profecía una vez más se cumplió. ¿Cuánto dieron por Jesús? 30 piezas de plata. Pero el amor de Dios una vez más se manifestó, que Él, teniendo todo el poder para acabar con todo y empezar algo nuevo, por amor a usted y a mí, nos dio otra oportunidad. Denle esas palmas al Señor. Lo golpearon, se burlaron de él, lo azotaron, le escupían, le pusieron una venda en los ojos, le pegaban y dicen: ¿quién te pegó? Le pusieron una corona de espinas para llevarlo a una cruz y colgarlo. La muerte más vergonzosa y humillante en ese tiempo. Muerte que era para los peores criminales y esclavos. Y de esa manera Él murió por ti y por mí. Él murió de esa manera por ti y por mí. Cada gota de sangre que derramó fue pensando en ti y en mí. Fue viendo cómo un día nos íbamos a reunir en vida nueva, íbamos a saber que Él dio ese sacrificio y le íbamos a exaltar, le íbamos a glorificar, le íbamos a dar nuestras palmas. Dele palmas al Señor, alábele, mi hermano, porque estamos en este lugar por su inagotable amor. Hermanos, nadie ama igual que Jesús. Dice la Biblia que quizás haya alguien que pueda morir por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, no lo comprendemos. Y dice Corintios 13, 4 al 7, el amor de Dios es paciente. Él nos está esperando siempre con los brazos abiertos a que vengamos a Él con paciencia, mi hermano. El amor de Dios es bondadoso, nos los da en abundancia, no se reserva nada, no limita nada. Él le entrega todo su amor a un alma cuando llega a este lugar. El amor de Dios no es orgulloso, como muchas veces nosotros. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me respetas, yo te respeto. No, el amor de Dios es sin condiciones. El amor de Dios no pone condiciones. Dice que el amor de Dios no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Él es respetuoso. Él dice: si tú quieres, perfecto, yo te voy a amar, te voy a transformar, te voy a cambiar. Pero es respetuoso. Dice: si no quieres, perfecto. El amor de Dios nos lleva a un registro de las ofensas,
porque si así fuera, hermanos, estaríamos perdidos. Decía una persona: ¿a poco no puedes ver el mal de la gente? Imagínese si Jesús viera el mal de nosotros, no estaríamos aquí. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el amor con el que Dios nos ama. Cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, dice en Juan 4:8, el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. Por eso vivimos sin temor en los hijos de Dios, porque tenemos una confianza en el Rey de Reyes, que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él está poniendo un cerco alrededor de nosotros, amén. Cuando tenemos el amor de Dios, aprendemos a amar lo que Él ama. ¿Y sabe qué ama Él? Almas. Él quiere que se arrepientan, que nos arrepintamos y que vivamos una vida agradable para Él. Cuando tenemos el amor de Dios, aprendemos a perdonar siempre. Diga conmigo, siempre. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera Él nos perdona a nosotros siempre. Siempre, por amor a nosotros. Cuando el amor de Dios está en nosotros, aprendemos a servir a los demás. Porque el ejemplo de Jesús fue de servicio y de amor, que aún siendo, dice que nosotros mismos, dice la palabra de Dios, que él empezó a lavar los pies de los discípulos, un ejemplo de servicio. Y todo eso, hermanos, lo hizo por amor a ti y a mí. Y con esto quería introducir, para que entendamos el gran amor de Dios por su iglesia, el gran amor de Dios por la novia que está esperando. Una novia sin arruga y sin mancha. Ese es el gran amor. Pero la pregunta es: ¿cuál es el valor de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el valor de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Se ha preguntado eso? Cuando leemos en la Biblia que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, no podemos entender cómo fue que lo traicionó, siendo que era un discípulo que estuvo junto a Jesús. Alguien que pudo ver con sus propios ojos los milagros que Jesús hizo. Vio cuánta gente sanó, vio cuánta gente restauró. Y él lo vio con sus ojos. Él vio cómo resucitaba muertos, porque tenía Jesús el poder para hacerlo. Y Judas lo vio. Judas vio también cómo por la palabra de autoridad de Jesús le decía a un endemoniado: sal. Y el demonio salía por la autoridad de la palabra de Dios. Y Judas lo vio con sus ojos. Dice la Biblia que Jesús mojó su pan en su plato para compartirlo con Judas. Eso en la cultura, era un gesto en la cultura judía, era un signo de intimidad y de confianza. Tanta confianza tenía, tanta intimidad tenía Jesús con Judas, que hizo eso. Porque dice la palabra de Dios: al que le dé de comer de este pan va a ser el que me va a traicionar. Y Judas lo hizo. Y hermanos, Jesús hizo tantos milagros, tantas sanidades por aquellos que lo seguían. Y estoy seguro, hermanos, que le supo expresar a esa gente, a los seguidores, su amor. Pero imagínense, hermanos, si tanto amó a los seguidores, cuánto no más igual le demostró a sus discípulos ese amor, porque ellos lo tuvieron tan cerca y Judas lo pudo experimentar. Pero con todo y eso, Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Le puso un precio a Jesús, le puso un precio a su Dios. Judas le puso precio al amor de Jesús. Y dice la Biblia: valiente precio me pusieron. En el versículo que estábamos leyendo inicial hay otra versión que dice de esta manera: valiente precio que me pusieron. Pero el problema es que tristemente no nos hemos dado cuenta cómo muchas veces también nosotros hemos cambiado a Jesús por 30 monedas de plata. Apocalipsis 2, del 2 al 4: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Esta iglesia era muy trabajadora, tenía muchas cualidades, pero tenía algo: había dejado su primer amor, hacía las cosas sin amor. Habían cambiado a Jesús por 30 monedas de plata porque no tenían amor. Y hoy quiero hablar de 3 puntos de cómo podemos cambiar a Jesús por 30 monedas de plata. Primero, cambiamos a Jesús por 30 piezas de plata cuando no lo ponemos por prioridad, cuando no es nuestra prioridad. Leía en los días pasados los últimos 3 libros del Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías. Y al leer la palabra de Dios, yo decía, ¿cómo a veces nos hemos jactado de, ay, cómo Judas pudo traicionar a Jesús? Ay, cómo Judas pudo hacer eso. Pero tristemente también muchas veces lo hacemos cuando no ponemos por prioridad a Jesús, a nuestro Dios. Ageo 1:6-9, ponga atención a la palabra de Dios, dice de esta manera: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo lo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque aquí la palabra de Dios no lo dice. Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Cuando le damos la prioridad a Jesús, a Dios, no le damos la prioridad a Jesús, lo estamos cambiando como Judas por 30 piezas de plata. En este tiempo nos hemos saturado de tantas cosas. Estamos llenos de actividades. Estamos llenos de tantas cosas, nos metemos tanto a las redes sociales, al trabajo, a todo lo de este mundo, y tristemente dejamos lo más importante al último. Dejamos lo más importante al último cuando debería de ser al revés, poner lo primero. Estaba escuchando como un hombre que no es cristiano, un hombre que le daba unas palabras a mi hermana y le decía: o sea, si vas a estar tantas horas trabajando en todo el día, busca primero estar en oración. Un hombre que no conoce de Dios, busca estar en oración, porque viene tantas cosas adelante que lo que te va a fortalecer es estar en intimidad con Dios. Y muchas veces eso es lo que dejamos al último. Salimos tan deprisa a todas nuestras actividades que se nos olvida y vamos hasta en el carro: ay, Dios bendito. Oraciones que cuando nosotros, hermanos, ponemos primero a Dios, Dios dice: ok, yo te abro las puertas, no te preocupes, tranquilo, llévatela despacio, yo te voy a abrir las puertas. Pero muchas veces nos llenamos de actividades y empezamos a cambiar a Jesús por 30 piezas de plata. Muchas ocasiones no le damos la prioridad a Dios, y como esa palabra fue dada al pueblo, hoy Dios nos las está dando a nosotros. El pueblo, hermanos, por meterse tanto a las cosas de este mundo, su relación estaba en ruinas. Su relación estaba en ruinas, y tristemente muchas veces nos pasa y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Seamos sinceros, que andamos por la vida y ni siquiera nos damos cuenta que quizá no hemos tenido esa intimidad con Dios como Él, como se merece, como debe de ser. Dejamos de congregarnos aunque tenemos la oportunidad de hacerlo. Buscamos primero lo nuestro antes de lo que Dios. Y como decía el versículo, estamos construyendo casas elegantes.
pero lo de Dios los estamos dejando al último. La Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y Dios qué dice la palabra de Dios? Cuando uno está leyendo esa parte de la palabra de Dios, está hablando de algunas promesas. Dice, y todo esto les será añadido, pero primero búscame. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Hermanos, no adulteremos el tiempo de nuestra oración. No adulteremos el tiempo de leer la palabra de Dios. El tiempo de nuestra intimidad con Dios. Porque entonces estaremos haciendo lo que Judas, cambiando a Jesús por 30 piezas de plata. En la semana, hace como unas 2 o 3 semanas, andábamos con unos judíos. Le platicaba al pastor que yo estaba ahí como que me senté al lado y me quería injertar en el pueblo. Andaba con uno del pueblo escogido, un judío. Y hermanos, me confrontó tanto el ver lo que hizo. Íbamos en carretera y de repente nos dijo a los que íbamos ahí, se me está pasando el tiempo de oración. ¿Se pueden parar? Nos paramos en un terreno, se metió al terreno y empezó a orar. Y empezó a darle gracias a Dios. Y empezó a decirle, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se lo dirás a tus hijos cuando se despierten, cuando se acuesten, andando por el camino. Lo pondrás en los linteles de tu corazón, en las puertas de tu hogar, de tu casa. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que estabas haciendo? Estaba orando al Señor. Y le decía, ¿qué estabas orando? Yo sabía que estaba orando, pero él estaba diciendo, me decía, y decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ellos lo saben, mi hermano. Y yo dije, nosotros que tenemos la verdad, ¿cómo puede ser que tantas veces nos cuesta el tiempo de oración? ¿Cuántas veces nos cuesta orar si sabemos que cuando oramos estamos conectándonos con nuestro Padre y estamos dándole gracias y estamos alabándole y estamos exaltándole? Por eso dice la palabra de Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizá no faltamos a ningún también servicio, porque lo contrario puede decir, no, yo no falto a ningún servicio, yo diezmo, yo sirvo, yo hago todo lo que estaba pasando con la iglesia. Pero quizás nos podemos confundir, no, yo ofrendo, yo aporto. ¿Y eso qué? Si lo haces con amor, dice el apóstol Pablo, de nada sirve, de nada sirve. Pero cuando ponemos las cosas de Dios en primer lugar, ¿qué cree que pasa, hermano? Dice la palabra de Dios, Él promete su presencia. ¿En dónde? A Él le buscan. Y en Ageo, más adelante dice Ageo 12:13, entonces Zorobabel, hijo de Seletiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron, ¿qué? A obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje. Diga, este mensaje le dio al pueblo. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y Dios está con nosotros, hermanos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros lo ponemos por prioridad. Dele palmas al Señor en este lugar. Dele palmas a su Dios, mi hermano, con todo su corazón. El resultado, hermanos, de que el pueblo escuchó la voz de Dios fue que la presencia de Dios estuvo ahí, pero es necesario poner primero a Dios, amar con todo nuestro corazón a Dios. Quiero que le haga una pregunta a su vecino, dígale, ¿cuánto vale Jesús para ti? Pongámoslo por prioridad, mi hermano, pongámoslo por prioridad. 2, cambiamos a Jesús por 30 piezas de plata cuando no nos guardamos para Dios en santidad.
no nos guardamos para Dios en santidad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En el temor a Dios tenemos que separarnos del pecado en santidad. Dios ha prometido llenarnos de su presencia, de su espíritu. Él prometió habitar dentro de nosotros. Leíamos en Ageo cómo el pueblo gozó de la presencia de Dios. Pero el problema es que Dios no puede habitar donde no hay una vida consagrada a Dios. Y sé que a veces, hermanos, es fuerte escuchar esto, pero es que es real. Dios nos confronta con su palabra para que vivamos consagrados para Él, porque nos ama y Él quiere habitar en nosotros. Él quiere vivir dentro de nosotros. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Eso dice la palabra de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es vivir en santidad, mis hermanos? Vivir en santidad es separarnos, es apartarnos del mal, del pecado por amor a Dios. No por miedo, no porque tengamos miedo a que Él nos pueda castigar, sino por amor a Dios. Escuchaba un ejemplo en estos días y decía este ejemplo. Le preguntaban a este predicador, ¿cuál es la definición de santidad para ti? Y él les contestó esto y cuando lo estaba escuchando dije, wow, es verdad. Le decía, decía esto, hermano, no es como un permiso para pecar, mis hermanos. Imaginémonos que durante un día completo, Dios nos permite pecar. Dios nos permite hacer ese deseo que tanto tenemos luego en nuestro corazón, o eso con lo que luchamos todavía por ese viejo hombre, con ese viejo hombre, y nos dijera, te doy 24 horas para pecar, haz lo que quieras y no vas a tener ningún tipo de consecuencia. Córrele, ve, sin problema. Cuando termine ese día yo me olvidaré de todo, yo no vi nada, hazlo. Y a veces, hermanos, decía este hombre, la santidad es que aunque tengamos el permiso o aunque podamos pecar, no lo hagamos por miedo al Señor, sino porque le amamos. No pecamos porque amamos a Dios, no porque le tengamos miedo, sino porque sabemos que eso puede entristecer a nuestro Dios. Eso puede contristar el espíritu en nuestra vida y decir, Señor, no peco no porque te tengo miedo, sino porque te amo. La santidad viene del amor de Dios y no del miedo a ser condenados por nuestras acciones. Así que consagrémonos cada día más a Dios, no por miedo a ser condenados por nuestro pecado, sino más bien apartémonos del pecado porque amamos a Dios y sabemos que eso puede contristar el espíritu en nuestra vida. Así que, hermano, una vez más te pregunto, ¿cuánto es el valor de Dios en tu vida? ¿Cuál es el valor de Jesús en tu vida? Consagrémonos a Dios en santidad y no cambiemos por 30 piezas de plata a Jesús. Punto número 3. Cambiamos a Jesús por 30 piezas de plata cuando no obedecemos la palabra de Dios. Dígale a su vecino, cambiamos a Jesús por 30 piezas de plata cuando desobedecemos la palabra de Dios. Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice, el rey Saúl no obedeció lo que Dios le había mandado. Él desobedeció la autoridad de Dios y eso le trajo consecuencias, mi hermano. Y dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Cuando uno lee esa parte de la palabra de Dios, es cuando Saúl no supo esperar, desobedeció a Dios. Dios le había dado un mandato y le dijo que fueran y que conquistaran, que pelearan, pero que no se llevaran los animales, que dejaran todo. Y Saúl, bien inteligente,
Tráiganselo. Vio que todos los que habían ido a pelear ya estaban trayendo animales, habían traído el botín y dijo, tráiganselo, no hay problema. Lo llevan y cuando están delante, cuando ya están en el pueblo, viene palabra de Dios a Samuel y es lo que estamos leyendo. Y dice, Samuel está confrontando a Saúl. Y aún Saúl en su duro corazón le empieza a decir, pero es que estos animales los vamos a ofrecer al Señor tu Dios. Ya ni siquiera era su Dios. Al Señor tu Dios traemos estos animales para sacrificio. Y entonces dice Samuel, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca la voz de Dios? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. La desobediencia del rey Saúl trajo como consecuencia unas palabras tan fuertes y tan duras que es, te he reemplazado por otro. ¿Se imagina, mi hermano, que Dios nos dijera, como no me has obedecido, te voy a reemplazar por otro que sí me quiera obedecer? Alguien que sí me ame, alguien que realmente me busque. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! Saúl fue rechazado como rey de Israel porque no obedeció el mandato de Dios y así mostró el valor que Dios tenía para él. La Biblia dice que a Dios le agrada más nuestra obediencia que los sacrificios que podamos ofrecerle. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, también habla de la desobediencia del pueblo. Y una de las palabras más tristes que podemos leer en la palabra de Dios, igual está en Malaquías, antes de que hubiera ese silencio por 400 años. Y es sorprendente, hermano, cuando uno lee el libro de Malaquías, cómo hasta Dios le puede hacer, cómo decirle, unas preguntas retóricas, un poco sarcásticas, porque le está diciendo, o sea, ¿te preguntas por qué? ¿Te preguntas por qué está pasando esto? Y Malaquías 3:6-8 dice, yo soy el Señor y no cambio. ¿Quién está hablando? Dice, yo soy el Señor y yo no cambio. Por esto ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Y dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Dice, sin embargo, ustedes me han robado. Pero ustedes se preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos robado? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas que me corresponden. Obediencia a Dios, mi hermano. El diezmo no es lo que hemos escuchado, ay, te van a sacar el dinero. No, mi hermano, es un mandato que en obediencia damos. Y es por amor, es porque reconocemos que le pertenece a Dios y que lo hemos recibido de su mano. Hay un principio, hermano, que nos enseña la palabra de Dios y es que todo lo que nosotros ofrecemos a Dios, antes nos lo dio el Señor. ¿Qué podemos ofrecerle, hermano, que no Dios nos lo haya dado? Si dice la palabra de Dios, aún en el amor dice, yo los amé primero. Y si amamos es porque Él nos amó primero. No hay nada que podamos decir, yo estoy ofreciendo a Dios porque lo he ganado con mi esfuerzo, porque yo me he esforzado. Dios, aquí está. Él nos lo dio, mi hermano. Él nos lo ha dado todo primero. Y cuando nosotros sabemos obedecer a Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, estamos mostrando esa obediencia y ese amor a Dios. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y una de las formas en que reconocemos que todo lo que tenemos, Dios nos lo dio, es cuando diezmamos y ofrendamos. Pero hermanos, en estas áreas son complicadas luego hablarlas, porque nos cuesta obedecer. Pero eso es lo que Dios, por medio de Malaquías, confrontó al pueblo y le dijo que ellos despreciaron su nombre, porque le ofrecían animales con defecto para el sacrificio, le ofrecían lo que les sobraba.
ya no tenía el mismo valor para ellos, para el pueblo. Dios, que empezaron a darle lo que les sobraba, el tiempo que les sobraba, porque la ofrenda no se refiere a lo monetario, mi hermano, nada más. Le empezaron a dar de lo que les sobraba, mi hermano, pero dice la palabra de Dios que a Él le agrada cuando le damos de lo mejor y de lo primero. Dele palmas al Señor, alabe al Señor, mi hermano. Así que, hermano, démosle a Dios de lo mejor y de lo primero en todas las áreas de nuestra vida. Eso le agrada. Malaquías 13:14, otra parte en la que podemos muchas veces desobedecer. Y esto va para los hombres. Y cuando lo leía, mi hermano, no crea que es como que le voy a predicar, que les pegue. No, mi hermano, porque dice la palabra de Dios que es como espada de ¿qué? Da, pero también está hacia adentro, hermanos. Y también sé que el Señor estaba confrontando mi vida y dice de esta manera. Esto va para los hombres, mi hermano, así que me voy a voltear cuando lo estén enseñando, porque capaz que me empiezan a ver feo. Otra área donde Dios confrontó a su pueblo y hoy nos está confrontando, nos está hablando a que obedezcamos es en Malaquías 2:13-14. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas y lloran, gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste votos matrimoniales. Hermano, Dios redargüía mi corazón cuando leía esta parte de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esta área a los hombres nos cuesta mucho. Dice la palabra de Dios que tratemos a nuestras esposas como vaso frágil. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando yo estaba leyendo esto dije, perdóname, Señor, porque yo sé reconocer que muchas veces no he quizá hecho lo que tu palabra dice, no la he tratado como vaso frágil. Pero cuando no obedecemos a Dios en esto, Dios no va a aceptar nuestra adoración y nuestras ofrendas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque dice la palabra de Dios, porque yo estoy de testigo entre el pacto que tú hiciste delante de mí con tu esposa y tú no la has tratado como vaso frágil. Y ya mejor me voy rápido, hermano, porque ya como que vi por ahí un hermano que se me quedó viendo feo. Que Dios le perdone, mi hermano. Malaquías 3:13 dice, otra área en la que desobedecemos, mis hermanos. Malaquías 3:13-14 dice de esta manera: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? Por eso le digo que cuando uno lee el libro de Malaquías es muy confrontante, porque es Dios. O sea, ustedes me están preguntando, ¿en serio quieren saber? ¿Qué hemos hecho contra ti? Le preguntan. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Dice la palabra de Dios. El servicio, mi hermano. Cuando no obedecemos en el servicio, recordemos que cuando servimos en la casa de Dios, mis hermanos, no lo estamos haciendo para alguien. Nuestro servicio es para Dios. Estamos sirviendo a Dios por amor a Dios. Pero cuando confundimos y nos dejamos engañar por el enemigo, se pierde el sentido de por qué estamos sirviendo. De por qué estamos sirviendo. Tristemente muchas veces servimos en la iglesia, pero no tenemos ganas de servir. Servimos a Dios porque nos toca. Es que me toca predicar. No es que me toque predicar, es que tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios. Alabe al Señor. Servimos a Dios por cumplir, muchas veces hasta murmurando. Pero cuando servimos de esta manera, por pensar en
o no pensamos a quién le estamos sirviendo. ¿Sabe qué, mi hermano? El Rey de Reyes dice, es que, pero cuando servimos a Dios y lo hacemos con ese amor y sabemos que no es para un hombre, que no es para nadie, es porque amamos a Dios y estamos dándole ese servicio a nuestro Dios, el Señor empieza a obrar ahí, el Señor empieza a obrar ahí. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros aprendemos a respetar nuestras autoridades, porque Dios las ha puesto, vamos a entender que no es una persona, sí es Dios a través del pastor diciéndote, ven, sirve en esta área, pero entendemos que Dios le puso en el corazón que sirvieras ahí. Y el servicio, hermano, no hay que tomarlo en poco. Cuando entendemos que todo lo que hacemos en este lugar se trata de Dios, vamos a entender el privilegio que es servir a Dios. Y que no es una carga, mi hermano, no es una carga, es un privilegio. Vamos a entender que quizás no veremos la recompensa aquí en la tierra, mi hermano, y no lo hacemos por una recompensa tampoco, pero un día la veremos allá en el cielo. Un día estaremos en el cielo y diremos, gracias, Señor, porque me permitiste servir en tu casa, en tu iglesia con todo mi corazón, amén. Así que, hermano, te quiero hacer esta pregunta y con esto termino. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto es el valor de Dios para mí? ¿Cuánto es lo que vale Dios? Y podríamos decir, es que Dios no tiene un valor. Y sí, mi hermano, pero para nosotros como hombres, sí, tristemente le ponemos un precio, como Judas se lo puso. Póngase de pie, mi hermano. Quizás alguien de nosotros hemos fallado y sin darnos cuenta hemos cambiado a Jesús por 30 piezas de plata. Quizás no le hemos dado la prioridad a nuestro Dios. No nos hemos consagrado en santidad. No hemos obedecido sus mandamientos. Pero hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús. Lamentaciones 3:22 al 23 dice de esta manera: Él es fiel. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Con esto concluyo, mi hermano. La gracia de Dios es algo que no podemos comprender, pero que sí podemos experimentar, mis hermanos. Sí podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Porque a pesar de que muchas veces hemos cambiado a Jesús por 30 piezas de plata, su gracia de Dios nos muestra su amor y nos dice: ven, hijo, por gracia te vuelvo a dar otra oportunidad. Hoy la invitación, mis hermanos, es a que le demos ese valor que debe de tener Dios en nuestra vida y que lo pongamos como nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando oremos, mi hermano, démosle el mejor tiempo. Cuando leamos su palabra, démosle el mejor tiempo, porque a Dios le agrada lo mejor y lo primero. Démosle lo mejor y lo primero. Termino con este versículo. Miqueas 7:18 al 20 dice de esta manera: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Si nosotros nos sabemos presentar delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona, mis hermanos. Y si hemos fallado, la misericordia de Dios es nueva cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pase este lugar, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios. El altar está abierto. Vamos a agradecerle a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor, porque a pesar de que hemos fallado una y otra vez, porque a pesar de que a lo mejor no te hemos dado, Señor, ese
valor en nuestra vida. Tú nos perdonas, Padre, tú nos ayudas, nos vuelves a bendecir, porque su palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pase, mi hermano, vamos a agradecerle a Dios por ese infinito amor. Vamos a darle gracias porque Él dio todo por nosotros. Cada gota de sangre, todo lo que hizo en la cruz fue pensando en ti, fue pensando en mí. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque en este día, Señor, queremos aprender lo que su palabra nos dice y darle el valor que usted tiene en nuestra vida. Es lo más preciado, Señor. No tiene un valor monetario, no tiene un valor, Padre, que podamos pagar. Pero usted, Dios mío, vale todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias porque usted es bueno. Gracias, Padre, porque usted es fiel. Le damos gracias, Señor, porque su palabra siempre nos enseña. Y hoy queremos aprender, Padre, a darle la prioridad en nuestra vida. Que lo primero que hagamos siempre sea buscar su presencia. Que siempre sea, Padre, agradarle. Que siempre sea vivir en santidad. Separarnos de este, Padre, mundo pecaminoso y vivir como